La Canalla Podcast. Hola canallas, bienvenidos a Ocurre, pasa, Sucede y acontece. un espacio para conversar a fondo sobre temas urgentes y de actualidad nacional desde la voz de los y las protagonistas, que tienen mucho que decir, pero que pocas veces son escuchados. En esta oportunidad continuaremos hablando acerca de los intentos de privatización que amenazan a la Caja Costarricense del Seguro Social. El pasado 1 de junio publicamos una entrevista que le hicimos a Luis Chavarría, secretario general de UNDECA. En esta segunda entrega hablaremos con Marta Rodríguez, representante sindical en la Junta Directiva de la Caja, quien fue ilegalmente destituida por el gobierno de Rodrigo Chávez y que recientemente regresó a su puesto gracias a un fallo de la Sala Constitucional. La salud es un derecho humano fundamental para todos. No es un bien de consumo, sino un derecho universal, por lo que el acceso a los servicios sanitarios no puede ser un privilegio. Esto no lo dijo Engels, tampoco lo dijo Marx. Esta de hecho es una frase que dijo el Papa Francisco en el 2016. La seguridad social es la base de una sociedad democrática. Un pueblo que no pueda garantizar la salud de sus ciudadanos ha fracasado en su tarea más básica. En esta segunda entrevista hablaremos sobre la estrategia de tercerización, los copagos y otras dolencias que experimenta la Caja Costarricense del Seguro Social. Este encuentro tuvo lugar el 18 de julio de 2023 en las instalaciones de UNDECA. A continuación, la entrevista. Es un gusto que nos acompañe hoy en este espacio. Ocurre, pasa, sucede, acontece. Le decía que es un espacio nuevo en el que queremos conversar con gente diferente, gente del movimiento social, del movimiento popular, de las comunidades. Abrir el micrófono para gente que normalmente no tiene esos espacios en los medios de comunicación de la derecha y con esto de llevarle a la audiencia la posibilidad de informarse, de tener otros elementos para llegar a sacar sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de algo importantísimo que es toda esta situación en torno a la Caja Costarricense del Seguro Social y para nosotros pues es un honor poderla entrevistar porque ha sido turbulenta la historia del paso de Marta Rodríguez por la Junta Directiva de la Caja. Entonces, bienvenida. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marta Elena Rodríguez González. Yo soy la secretaria general de Junta de UNDECA y además soy directora en la Junta Directiva de la Caja por elección del movimiento sindical en representación de los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica, que con mucho orgullo los represento. Al margen del trabajo que hace sindical y al margen del trabajo que hace ahí en la Junta Directiva en defensa de la Caja, ¿cuál es su profesión? ¿Cuál ha sido su experiencia? He sido más dirigente sindical que ejercer en la profesión, digamos. Trabajé para la Caja Costarricense del Seguro Social y he estado vinculada todavía a la Caja Costarricense del Seguro Social por 45 años. Conozco la Caja como si fuera mi casa. Y adicionalmente a eso, trabajé en el laboratorio clínico del Hospital San Carlos muchos años también. Ahí inicié mis pasos en esta institución y ya posteriormente estuve más dedicada a lo que fue la lucha social. Eso ha sido también una parte muy importante en la vida que le hace a uno crecer como ser humano y además comprender que las luchas sociales y la defensa de la institucionalidad pública y la democracia bien valen la pena. Eso le iba a decir, un ejercicio de la profesión, de la profesión en salud, en cualquiera de las áreas del servicio de salud, que esté desvinculado con el ser humano y con la población, especialmente la más necesitada, la más vulnerable, es un sinsentido, es un despropósito, ¿no? Sí, la Caja Costarricense del Seguro Social como institución de salud también tiene dentro de sus principios filosóficos los principios de la seguridad social, la solidaridad, la equidad, la subsidiariedad, y creo que es muy importante, sobre todo el de la solidaridad, porque no se puede entender esta institución como una institución de caridad, eso no es así, sino que es un modelo solidario donde el que tiene más pone de acuerdo a sus posibilidades, pero todos reciben de acuerdo a lo que necesitan, y eso es muy importante comprenderlo si queremos entender cuál es el modelo de seguridad social que tiene la Caja.
Hay un elemento que a nosotros nos parece que es importante poder abordar, porque a veces puede que la población no tenga muy claro cómo es que están conformadas estas instituciones tan importantes, y bueno, si hay un desconocimiento acerca de la estructura y de cómo funcionan, puede que también se preste para confusiones, para malas interpretaciones o inclusive para que los sectores interesados en debilitar la institución adrede confundan y desorienten a la población con relación a cómo funcionan estos espacios. Y me refiero específicamente a la junta directiva de la Caja, de la cual usted es miembro. ¿Cuál es la composición de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y por qué es importante saber que es así? ¿Quién nombra a los diferentes miembros? ¿Cuántos miembros son? ¿Cómo funciona? Para eso hay que recordar que la Caja se crea en los años 40, cuando estaba toda la revolución, todo el estado de bienestar que se estaba construyendo. Nace el 1 de noviembre de 1941, en 1943 se convierte en una institución autónoma y el constituyente consideró que era importante que los que sostenían financieramente a la institución tuvieran representación dentro de la institución para definir los destinos de conformidad con esa composición. Hay que recordar que inicialmente eran solo los trabajadores los que veían la Caja, nada más al trabajador. Posteriormente ya se juntaron otras posibilidades a las familias y hasta la universalización de los seguros sociales. Pero entonces el constituyente lo que define es que son 3 representantes de los patronos, 3 representantes de los trabajadores, solidarismo, sindicalismo y cooperativismo. Y además de eso, 3 representantes del Estado, un modelo tripartito como el que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Ese modelo es único, en la Caja Costarricense del Seguro Social es el único modelo que hay en este país, y eso posibilita un sistema de pesos y contrapesos donde los intereses de los diferentes sectores puedan confrontarse, y al final lo que tiene que haber, debería haber, es una decisión en favor de los intereses de toda la población costarricense. Y lo que ha ocurrido en otras juntas directivas en años anteriores es que ha habido una especie de acuerdo entre el sector empresarial y el sector de gobierno, y entonces muchas de las votaciones se llevan a través de ese mecanismo. Sin embargo, en los últimos años los movimientos laborales, el sector social laboral, ha tratado de crear también su propio frente y no verse como separado en sectores, y eso ha posibilitado tratar de representar de la mejor manera esos intereses y esos contrapesos que tenemos que hacer como sector respecto al poder de gobierno. Yo le decía antes que precisamente lo que da la impresión cuando uno ve la composición que ha tenido la Junta Directiva de la Caja en los últimos gobiernos de la Unidad, de Liberación, de el PAC, es que hay como una especie de concubinato escandaloso entre los intereses empresariales y los sectores de gobierno, evidentemente, puesto que los sectores de gobierno han venido respondiendo precisamente a esos intereses económicos. Eso los pone a ustedes como sector social en una situación de minoría, y me pregunto, ¿se puede decir que esa composición de, ese concubinato escandaloso entre empresarios y gobiernos es de alguna manera responsable del estado de deterioro en algunos de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social hoy? Yo diría que más bien lo que ha venido ocurriendo es que algunas de las decisiones más desacertadas que se han tomado en la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido a través de esa fortaleza que logra el gobierno teniendo votos del sector empresarial. Por ejemplo, cuando se decidió contratar a Irazú, que fue un fracaso, cuando se decidió contratar, por ejemplo, en Caja Fichel, que fue un escándalo, que significó un retroceso para la institucionalidad pública de la Caja. Ese tipo de decisiones han sido precisamente porque lo que se valora son los intereses más lucrativos de los sectores económicos más poderosos y no realmente los intereses de la población. Por eso es que uno dice que aunque el modelo de privatización ha sido fracasado no solo en el mundo, sino también en la Caja, porque ha demostrado que se atendían pacientes que estaban muertos. Eso también nos pasó con Sintex recientemente, o con el robo de sangre en el Hospital Calderón Guardia. Ese tipo de decisiones que tienden a la privatización y a la tercerización han sido
demostrado modelos mucho más costosos porque hay que pagar el lucro de los demás actores, pero además porque han sido decisiones que al final se demuestra que generan no solo corrupción, sino una pérdida para la institución. Esas decisiones han sido los grandes desaciertos de esa alianza patronos y gobierno, que al final representan los mismos intereses. ¿Qué relación tiene la presidencia ejecutiva con la junta directiva de la Caja? Porque hemos visto todo este pleito entre el presidente Chávez y Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva actual, con la junta directiva anterior, ¿verdad? Y bueno, y un nombramiento ahí irregular que se produjo después. ¿Cuál es el papel que juega? ¿Cuál es la relación de la presidencia ejecutiva con ustedes? Se supone que la presidencia ejecutiva, que no debería existir, porque eso lo que hace es una injerencia eterna dentro de la institución, pero lo que tendría el papel la presidenta ejecutiva es de representar el gobierno a ese sector, pero debería actuar con absoluta independencia, cosa que no ocurre, mucho menos en este momento con Marta Esquivel, que sigue a pie juntillas todo lo que le dice el gobierno de la República y que ella piensa que es como el jefe supremo, obviando que la misma ley constitucional establece que una vez nombrados los miembros de junta directiva tienen que tener independencia del poder ejecutivo. Eso no ha ocurrido, se ha violentado totalmente la ley constitutiva y se ha entendido como que es que el gobierno de la República es el dueño de una institución que no está financiando y que realmente lo que están financiando mayoritariamente la institución son los patronos y los trabajadores. Yo le quería preguntar sobre todo lo que sucedió recientemente en la junta directiva, pero antes de eso me parece que sería importante que nos aclare esto de la autonomía de la Caja. ¿Qué es la autonomía de la Caja? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autonomía de la Caja? ¿Dónde está establecido, verdad? ¿Y cuáles son los ataques que ha enfrentado y las consecuencias de esos ataques? Sí, decía que la Caja es autónoma desde 1943. Inicialmente muchas instituciones eran autónomas, después se modificó la Constitución Política, el artículo 188, y algunas instituciones quedaron con autonomía nada más administrativa, algunas otras como universidades y municipalidades, particularmente las universidades que tienen una autonomía absoluta, donde ni siquiera la ley puede tocar sus aspectos internos, tienen un mecanismo estatutario de manejo de su administración y su gobierno, y la Caja Costarricense del Seguro Social, que no tiene solo autonomía administrativa, sino que tiene administración y gobierno. Eso hace que la Caja debería tomar todas sus decisiones con esa independencia que no está ocurriendo, pero la autonomía es fundamental. Lo que dijo el constituyente cuando decidió que la Caja fuera autónoma era precisamente que la injerencia política no le quitara ni los recursos, que está establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, ni pudiera intervenir decisiones que deberían ser absolutamente técnicas, se convirtieran en decisiones políticas. Eso no se ha logrado del todo, pero ese es el objetivo primario, de que la Caja actúe de acuerdo a los mejores intereses del país y no responda a los intereses políticos del gobierno de turno. Si no ha funcionado en otros momentos, ahora menos aún, ¿verdad? Yo creo que nunca había sido tan evidente la injerencia a todo nivel que ahora con este gobierno. Sí, la experiencia que nos dice de toda la vida es que nunca ha habido en la Caja una injerencia como la que tenemos a partir de la administración Chávez Robles. Desde ese momento han hecho toda clase de denuncias falsas, de engaños a las personas para que crean que la institución no está cumpliendo sus cometidos. No hay institución en este país que no tenga cosas que puedan mejorarse, pero eso no significa que nosotros tengamos o pensemos que la Caja Costarricense del Seguro Social por casi 82 años ha venido siendo la envidia de otros países por los estándares que tiene este país en materia de salud. ¿Qué pasó en la junta directiva? Usted fue nombrada en la administración anterior, más o menos a la salida de la administración anterior. No es un nombramiento que hace el gobierno, el de usted, ¿correcto? Sí, así es. Yo fui nombrada al final de la anterior administración en razón de la muerte de don Mario de Bandas, que era el que estaba por el sector sindical.
y en una asamblea, como corresponde de conformidad con el artículo 6 de la ley constitutiva, se nombra, el movimiento sindical me nombra por unanimidad en esa junta directiva y posteriormente en esta nueva administración, en otra asamblea, decide mantenerme también en esa representación. Posteriormente, precisamente uno no responde a los mandatos del gobierno y lo que representa son los intereses del pueblo costarricense y de la clase trabajadora. Hubo toda una maniobra en virtud de que nosotros no quisimos aprobarle a Marta Esquivel que se aplicara la regla fiscal en la caja. Un ajuste salarial de 250 colones diarios para los trabajadores fue solo la excusa, y decir que teníamos un conflicto de intereses, que posteriormente la Procuraduría dijo que no existía ningún conflicto de intereses, y con esa excusa nos separaron para poder tomar una serie de decisiones que han perjudicado más bien al país, como parar todo lo que era la infraestructura, que es absolutamente necesaria. Este gobierno sin infraestructura no puede resolver listas de espera, a menos que haga lo que está haciendo, que es privatizando todas las listas de espera y la Caja Costarricense. El objetivo final es darle todos esos recursos al sector privado y convertir a la caja en una caja recaudadora. A usted la quitan, eso así ha sido calificado un golpe de estado técnico dentro de la junta directiva para poner gente afín a sus intereses. ¿A quiénes colocaron en lugar de ustedes y por qué? Bueno, en lugar mío, a pesar de que el movimiento sindical no quiso nombrar un sustituto, sino que mantuvo la misma representación, nombraron a un trabajador obrero de la DOLE en mi representación, nombraron... Que es curioso porque precisamente Marta Esquivel viene de trabajar muchos años al servicio de una transnacional bananera, y esta persona que nombraron era una persona de hecho conocida por Marta Esquivel cuando ella era jefa de él allá en las plantaciones bananeras en las que ella trabajaba, ¿no? Sí, ella nombró, el gobierno nombró a este muchacho que era este obrero de las fincas bananeras, nombró a Escobedo por el representante del gobierno también de la DOLE, y nombró a Juan Ignacio Monge, que venía también del sector bananero, igual que Marta Esquivel. Entonces, la mayor parte de la representación venía de una transnacional bananera. Y después nombraron la solidarista, que era la que nombraron por el sector solidarista, ahora la pasaron a representante del Estado, con lo cual se evidencia que era representante del Estado todo lo que había. No había ninguna oposición, ni pesos, ni contrapesos en esa junta directiva, y lo que ocurrió es que finalmente la sala dijo lo que ya todos sabíamos, que era inconstitucional, que el gobierno de todas maneras nos quiere destituir como sea. Tenemos un procedimiento todavía ahí, pero por orden de la sala digo, ustedes actuaron incorrectamente. Yo creo que incluso hubo una sanción previa que al procedimiento, y que eso lo van a tratar de hacer de todas maneras. Uno no espera nada de un juicio político. Probablemente habrá que ir a los tribunales en su momento. Si por actuar con absoluta rectitud y probidad en esa función pública que uno tiene, le hacen todos estos procesos, bienvenidos sean, porque estamos para defender la institución a como dé lugar. ¿Qué tanto daño se hizo a partir de la separación de ustedes de la Junta? ¿Y qué tanto de ese daño se ha podido revertir o se podrá frenar ahora que nuevamente están participando de la Junta como contrapeso abierto a un gobierno que quiere privatizar la institución? Prácticamente en esa junta directiva no quedó nadie de la directiva anterior, nombraron a otras personas, y esos fueron los que cambiaron, que se ha denunciado reiteradamente en todo lado que hubo un cambio. Un estudio actuarial en 7 días fue cambiado. Eso no es la técnica actuarial de ninguna manera, solo para decirle al país que no le vamos a construir a gente que tiene 30 años de esperar un EVAIS, un área de salud, un hospital. Eso fue un daño irreparable
culpable porque muchas de esas cosas ya no van a poder salir en el tiempo que se había previsto. Además, el daño que le han hecho reputacional a la caja es impresionante. Salir a decir que está quebrada, que no tiene recursos, eso es una barbaridad. A mí me parece que decir que la caja está quebrada, que no hay recursos financieros y que tiene una falta de liquidez, decirlo el año pasado y después salir en febrero de este año, el 4 de febrero, Marta Esquivel le manda una nota a esa junta directiva diciéndole que no es cierto que la caja tenga un problema de liquidez, sino que tiene un superávit histórico. Lo dice una caja o una institución o cualquier empresa con un superávit histórico no puede estar quebrada. Que la quieran quebrar ya es otra cosa. Y la razón básica para eso es no pagarle a la caja la enorme deuda que tiene el gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahí, hablando de contradicciones, me parece importante porque es molesto que a ustedes, con el pretexto de un aumento salarial de 250 colones diarios a los funcionarios de la salud que nos salvaron durante la pandemia, que estuvieron ahí en primera línea defendiendo al país en un momento tan terrible como el de la pandemia, mientras que ella gana, según el último dato que nosotros revisamos, alrededor de 11 millones de colones al mes. Me parece de un egoísmo y una mezquindad tan grande y tan molesta que es difícil de asimilar. El presidente primero mintió al decir que la caja está quebrada y yo le pregunto, ¿está quebrada la caja? Sí, bueno, yo digo que este gobierno no tiene autoridad moral para cuestionar un ajuste salarial de 250 colones cuando le subió 1 millón de colones a sus ministros y la presidenta ejecutiva tiene esos salarios. Es muy difícil para alguien con esos salarios entender los problemas diarios del trabajador para poder sobrevivir. Y mucho menos tiene autoridad para decir que la institución está quebrada cuando hay una nota de la propia presidenta diciendo que hay superávit, pero además un informe de OIT que esperamos que ya al final de este mes ya se publique oficialmente. Ese es el compromiso de la OIT con los trabajadores, y lo que dice es que lo que hay en la institución es un problema actuarial, no un problema financiero. Y hay un problema de hipótesis, hay un problema. Ahora decías, bueno, es que la presidencia ejecutiva no debería tener unidades subordinadas. Tiene las unidades más importantes. Tenía tecnologías, tenía la dirección de planificación y la dirección actuarial. En base a eso se toman la mayoría de las decisiones. Es el criterio político el que está privando en esas otras instancias. Y lo que hizo la OIT en su momento fue demostrar que el problema era el estudio actuarial y que la caja de ninguna manera está quebrada a pesar de las deudas que tiene el gobierno con esta institución. Dice Marta Esquivel que el modelo universal y solidario, que yo creo que es lo más valioso que tiene la institución, es inviable. Me imagino que lo que quiere decir es que no es rentable para algunos sectores, ¿verdad? Pero ella dice que es inviable. ¿Qué piensan ustedes? No, el modelo es absolutamente viable. El problema es que el gobierno no le pague. Porque entonces, con las cuotas obrero-patronales, se están atendiendo toda la población. El gobierno tiene una obligación con las personas más vulnerables, con los asegurados por el Estado, con las personas pensionadas por el régimen no contributivo, tiene una obligación con los privados de libertad, con la niñez y la adolescencia. Tiene una serie de programas que son parte del primer nivel que no le correspondían a la caja, se los trasladaron, nunca le trasladaron los recursos, que era ese el compromiso y esa era la ley, trasladarle los recursos para poder que atendiera el primer nivel de atención. Y entonces con las cuotas obrero-patronales básicamente se está atendiendo los 5 millones de personas de este país. Y lo que hace la institución es decirle al gobierno, bueno, para atender todas sus obligaciones este año necesitamos 100 colones. Van al plenario y lo que llevan son 50, pero después solo le pagan 20. Así no se sostiene un modelo de seguridad social. Si la institución no tuviera el primer nivel, no habría tenido tantísimos problemas como tiene. Y además de eso, se vienen haciendo cosas para disminuir también los ingresos de la caja, se disminuyen las bases mínimas contributivas, se ha venido condonando deudas, y no las deudas de los más pequeños. Con esas todos estamos de acuerdo que los sectores más vulnerables debería perdonarse deudas que tienen por una incapacidad para pagar, pero no se le perdonan a grandes deudores. Y muchos de esos deudores que
incluso han estado con nosotros en la propia junta directiva y eso hace que la institución le llegue menos recursos cada día. Sin embargo, creo que lo más importante es decir que a pesar de eso la institución se ha sostenido, pero cuando estaba Álvaro Ramos propuso una ruta para pagar, pero eso no convenía a los intereses porque era contraria a la ruta de la privatización que este gobierno lleva. Es evidente que la intención detrás, que es lo que más le cuesta, creo yo, a la gente ver, que la intención detrás del debilitamiento de la caja es el favorecimiento de los sectores de la medicina privada. Inclusive Chavarría el otro día nos hablaba de una cámara de la medicina privada que hace lobby, que es muy poderosa. En otros países, en España, por poner un ejemplo, el deterioro de la atención primaria se produce adrede porque es, digamos, rentable para las pequeñas o medianas o incluso grandes empresas privadas de salud, que la gente, si le dan una cita o si cuesta mucho que tenga una cita o cuesta mucho un examen, pues va y se lo hace por el lado privado y eso es negocio, es rentable, ¿verdad? Hemos visto en los últimos años cómo proliferan las clínicas privadas de salud y los servicios privados de salud. Claro, al deteriorarse la atención primaria, esa es una de las consecuencias. Uno podría deducir entonces que se está haciendo al propio este deterioro para favorecer estos sectores, solo que ahora con este gobierno quieren llevarlo a otro nivel. Sí, por eso es que se deja de construir, por eso se deja de contratar personal, de brindar los servicios con calidad y oportunidad para que la gente crea que es que el servicio no sirve y entonces justificar la privatización. Eso es lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, Colombia un día amaneció con un titular que decía se cerró el Seguro Social y desapareció el Seguro Social y se les murió la gente en la pandemia en la calle a las personas porque no tienen derecho al servicio de salud y en Estados Unidos hay 50 millones de personas que no tienen acceso al derecho a la salud porque es demasiado costoso. Si los ciudadanos acá pensáramos lo que significa la caja, porque uno encuentra gente que dice es que yo nunca he necesitado en la caja, pero ahí fue donde lo vacunaron, ahí fue donde tuvo su parto la mamá, ahí es donde lo llevaban a las consultas, pero entiende, bueno, ahora que soy un adulto no lo he necesitado. Bueno, hubo otros que tuvieron la solidaridad de pagar en la caja para que lo vacunaran, para que la mamá tuviera el derecho al acceso al derecho a la salud. En este momento usted le pregunta a la población, ¿quiénes pueden pagar 500,000 colones por una resonancia magnética o 150,000 por un TAC? No es cualquiera el que tiene eso porque eso es el salario. $500,000 de colones es más de lo que gana mucha gente en todo el mes. Nosotros no podemos perder ese modelo solidario. Ahora, cuando hablan de copagos, entonces, ¿qué es lo que está pensando la caja? Que además de lo que ya las personas contribuyen, además de eso tengan que pagar adicional. Entonces, para resolver las listas de espera, el que tiene plata, la caja, que ya de todas maneras tenía plata para pagar. Esa es una persona que tiene recursos para pagar una cirugía, por ejemplo, o un parto en una clínica privada. Pero a esos a las que la caja le va a dar plata para que vaya y se haga la cirugía, y dicen ellos que para resolver listas de espera. Cuando todos esos recursos se vayan para el sector privado, no queda nada para los que no pueden pagar. Ese es el modelo de copagos que están teniendo. Y ese modelo de copagos se da en muchos otros lugares de América Latina, que hay prestadoras de servicios y les paga un poquito el Estado y ellos pagan la diferencia, y eso es lo que acabó con la seguridad social. Entonces, hay una lucha en América Latina por volver al modelo solidario. En Costa Rica vamos a pasos agigantados para ver si alcanzamos, pero lo peor de América Latina, que fue perder la seguridad social. Y con la pandemia, yo creo que todo el mundo escuchó cómo en España había huelgas para ver si recuperaba el servicio público de salud. Terrible. Ahora Chávez, no sé si si debido a que le aconsejaron que cambiara el discurso porque no se le podía venir tan de frente a la Caja de Seguro Social, como si fuera un camaleón, dice que él es el que viene a defender la caja. Inclusive se robó un eslogan que ha sido históricamente nuestro, del movimiento social, de que la caja no se vende, la caja se defiende. Inclusive hasta da pena ajena verlo pegando esos gritos en cadena presidencial porque no le queda, porque es absolutamente falso. Entonces vuelve a mentir diciendo que va a defender la caja. Y yo pregunto, ¿se puede defender la caja y estrangularla económicamente al mismo tiempo? ¿Es eso posible? Yo diría que esos son las burlas y las ironías del populismo, que miente con descaro, porque
tratar de robarle al movimiento social su consigna para decir yo defiendo la caja es una burla al movimiento social y al país, porque no puede usted defender lo que no está sosteniendo. Si le debe a la institución 2.8 billones de colones por sus obligaciones, por obligaciones no cumplidas, y además le debe billones de colones por el primer nivel de atención, que solo en lo que había presentado el Frente Amplio son 6 billones, pero la deuda siguió creciendo, y cuando no cumple con sus obligaciones anuales, usted no está defendiendo la caja, está burlándose del país, de la necesidad del derecho fundamental, un derecho humano que recientemente la Sala, me parece muy interesante, en una resolución, la Sala, a partir de lo que son las listas de espera y la judicialización de este derecho, por necesidad urgente de las personas, la Sala consideró o tuvo un viraje que me parece fundamental, porque la Sala venía derivando el derecho a la salud del artículo 21, el derecho a la vida. Ahora en ese voto la Sala dice no, el derecho a la salud es un derecho autónomo, no derivado del derecho a la vida, sino un derecho autónomo, una obligación que tenemos como Estado de brindarle ese derecho a las personas trabajadoras, porque es un derecho fundamental que tenemos múltiples convenios firmados en este país y que ahora no estamos cumpliendo, y que eso es violatorio del derecho fundamental y constitucional de nuestra ciudadanía a tener servicios de salud solidarios y universales. Sí, esto que dice Chávez es como decir te pego porque te quiero. Volviendo a esto de los dineros, están los dineros negados, ¿verdad? Es decir, las obligaciones. Esto de la atención primaria me gustaría detenerme un momento porque me parece muy interesante. Cuando uno ve la estructura de la caja es, bueno, tenemos los EBAIS, que es atención primaria, es a donde primero acude la población, después están las clínicas, después de las clínicas, que son más grandes, tienen más servicios, después vienen los hospitales regionales, y luego están los hospitales más grandes, ¿verdad? Que es el San Juan de Dios, el México, el Calderón Guardia. Esa es la red más o menos así como funciona, que es un lujo. Además, decenas de hospitales y centenares de EBAIS por todo el territorio nacional. Yo pensaba que el financiamiento de todo esto salía directamente de las contribuciones de los patronos, de los trabajadores y del Estado, ¿verdad? Pero usted me hace una distinción entre el primer nivel de atención y el resto de la atención. ¿Por qué esa distinción? ¿Cómo es que eso funciona? Es porque en el primer nivel de atención era lo que tenía el Ministerio de Salud, lo que llamaban las unidades sanitarias. Las unidades sanitarias era el primer nivel de contención y además tenía toda la responsabilidad de las personas vulnerables y en condición de pobreza. La realidad es que esas unidades sanitarias en todo el país estaban cayendo, y lo que daban a la unidad sanitaria como primer nivel eran tratamientos para las parasitosis, alguna consulta prenatal, una cosa de esas, pero en realidad no les respondía a las necesidades reales de la población. Entonces por eso se hace ese cambio de modelo en el 94 de entonces fortalezcamos el primer nivel, pero en la caja. Entonces la caja, que ya había asumido los hospitales de la Junta de Protección Social y todo eso en los 60, asumen en los 90 lo que es el primer nivel de atención. En el modelo de la caja, el que contribuye va al primer nivel, va al segundo y al tercero, etc. En el caso de la población que no puede contribuir, esa es la población que está obligada el Estado a sostener. Y además de eso, tiene un modelo también de subsidio para los trabajadores independientes, que es un muy buen modelo para la gente que necesita, pero muy mal modelo para los que no necesitan, porque entonces el Estado está subsidiando gente que tiene recursos. Ese es el modelo, digamos, de financiamiento. Pero como te digo, el problema es que esos subsidios no llegan. O sea, podríamos decir que cuando el gobierno de Chávez, que lleva ya más de un año en el poder y no ha hecho ni un solo desembolso de ese dinero a lo largo de todo este año, que cuando el gobierno de Chávez no da ese dinero, lo que está haciendo es dejando desprotegida a toda esa población vulnerable
que requiere del financiamiento del Estado para poder ser atendidos en la caja. Sí, eso es lo que debería explicarle el presidente de la República a la señora de Purral, que no tiene recursos económicos, y la realidad es que a mí me molesta mucho la referencia a la señora de Purral, porque me parece que es una falta de respeto, porque nosotros tenemos personas en condición de vulnerabilidad en todo el país, y esa comparación me parece peyorativa, pero en realidad lo que debería explicar el gobierno es que todo se ha estado sosteniendo con cuotas obreras patronales, que el único que se atrasa como moroso con las cuotas obreras patronales es el Estado también, que no paga ni siquiera las obligaciones, y entonces uno encuentra, por ejemplo, los educadores del MEP diciendo que no los atienden porque el patrono está moroso, el patrono Estado, el patrono gobierno, y entonces en esas condiciones la posibilidad de sostener en el tiempo el servicio como lo tenemos es menor. Hay una responsabilidad del gobierno y el gobierno no lo quiere asumir. Y que no tiene plata, sí tiene plata, porque tiene plata para pagarle el Fondo Monetario Internacional y a todos los acreedores que tiene, pero para brindarle salud a su país y a sus ciudadanos, para eso no tiene plata. Esa excusa no es de recibo. Tienen muy claras sus prioridades, me parece a mí, ¿verdad? ¿Dónde están sus intereses y a quién se deben? Pero no solamente es el dinero de atención primaria que no da el Estado, no solo es esa deuda, sino que hay una deuda histórica mayor. Hay dinero hay 27 millones de dólares de un préstamo con el Fondo Monetario que no se le está pagando a la caja y ya debía habérsele pagado. Hay exoneraciones. Sí, hay 26 mil millones de colones que no se le han trasladado, ahora 15 mil millones de colones más, y no hay voluntad. Lo que no hay es voluntad política de pagar. El dinero sí está ahí. El 10% de los empréstitos que tenía que darle ese dinero no se los ha dado y no se le han dado a la Caja Costarricense del Seguro Social, y aún así la Caja sigue haciendo esfuerzos extraordinarios para seguir atendiendo a la población. Pero lo que más a mí me parece que es lo más relevante en este momento es que no solo no le paga lo que le debe, sino que no le da lo que tiene, porque la Caja tiene 1.6 billones de colones, no, ya debe estar como en 1.8 billones de colones en títulos valores. En Hacienda tiene la plata que es para las construcciones, por eso se volaron las construcciones, porque si no entonces tenían que devolverle ese dinero para construir los hospitales que hacen falta en Limón, en Cartago, eso. El dinero está, pero lo tiene Hacienda y no lo quiere devolver. Ese es el asunto, y además el Seguro de Salud le hizo un préstamo adicional o hizo una inversión adicional recientemente por 2.7 millones también 2.7 billones, y además el seguro de pensiones que también tiene inversión en títulos valores. Entonces hay una doble situación: ni le devuelvo lo que tengo ni le pago lo que le debo. Eso sin contar que ahí mismo en el Ministerio de Hacienda no han movido un dedo para cobrar de manera efectiva los 2.415.000 millones de colones que se roban al año los grandes evasores en este país. Por ahí decían en la última marcha que hubo en apoyo al sector educación, escuchábamos a un docente de la Universidad Técnica Nacional que decía en un discurso: cobren esos impuestos y verán como no hace falta cerrar instituciones, como no hace falta cerrar la caja, como no hace falta quitarle el presupuesto a los estudiantes y a las universidades, ¿verdad? O sea, no tocan eso tampoco. Sí, esa es una realidad, porque para el sector de gobierno, para los sectores más ricos de este país que nombraron a este presidente, porque tampoco es que todos los ciudadanos nombraron a este presidente, fue una minoría la que lo nombró. Entonces eso significa que para responder a esos sectores y no le cobramos la evasión, la elusión, la enorme morosidad que tienen también con Hacienda. No puede haber grandes empresas que tengan cero ganancias y por años es que cuando usted tiene cero ganancias, usted cierra la empresa, no la deja abierta. Entonces, todo ese doble discurso del gobierno tiende a favorecer a ciertos sectores y a empobrecer cada día más a la población en general. Tenemos nosotros un coeficiente de Gini llegando al 0.5%. Costa Rica nunca ha tenido ese nivel de desigualdad en este país.
¿Es posible entonces un arreglo de pago? Porque no hay voluntad ni siquiera para un arreglo de pago, ¿verdad? Uno no ha visto al presidente salir, bueno, vean, la situación es así y vamos a hacer un arreglo y se le va a pagar a la caja tanto cada mes, cada año durante los próximos... No hay voluntad, no, lo que dice está quebrado, no vamos a girar ni un 5. Sí, me parece que decir que es que primero hay que ordenar la casa, eso es una falacia, pero de lo peor, porque entonces eso es como decir, como te debo a vos, entonces no te voy a pagar porque vos no sabes administrar tu plata, una cosa absurda. Y lo que debería en este caso, más bien, si el gobierno quiere realmente que haya democracia, muchos lo ponemos en duda, que haya un Estado social y seguir manteniendo una Costa Rica más próspera, un mejor desarrollo para el mundo y para el país, nosotros necesitamos que el gobierno deje ese populismo y que se dedique realmente a gobernar y a llevar mejores condiciones. Ellos tienen clarísimo que si cobran lo que le deben, lo que no pagan los grandes empresarios, porque a la pequeña empresa van y se la cierran el mismo día, y fortalece los servicios de salud, los servicios de educación, que son los pilares sobre los que se ha fundado nuestra democracia. Si eso no ocurre, al final lo que vamos a tener son grandes conflictos sociales, que ya los vemos. La inseguridad no se crea sola, es parte de la desigualdad y de la pobreza creciente del país. Si no lleva a esos niveles de empobrecimiento y de inseguridad, si no trata de lograr mejores condiciones, vamos a estar en las mismas condiciones que otros países que lo que hacen es expulsar de la sociedad a grandes sectores y tener las peores condiciones para la convivencia ciudadana. Dicen los troles que abundan en redes sociales, dicen los troles que a la caja no la quieren privatizar, que nosotros eso nos lo estamos inventando, que lo que quieren es limpiar a la caja de corruptos y acabar con los privilegios. ¿Dónde están los privilegios? ¿Se puede decir que están limpiando a la caja de corrupción y acabando con privilegios y que esa es la finalidad y no la privatización? Bueno, es que los troles son muy difíciles de convencer de las cosas porque están recibiendo un pago, están teniendo un beneficio por esos planteamientos. Pero si uno como ciudadano realmente tiene interés en comprender las cosas, uno dice, ¿dónde están los privilegios? Es que un salario de 10, de 11 millones, eso sí es un privilegio. O nombrar a los amigos, tratar de nombrarlos como gerentes, o tratar de nombrar a una exministra en la institución brincándose todos los procesos, eso es corrupción. Y se han denunciado múltiples casos de tráfico de influencias, de supuestos corrupción y de supuestos actos contrarios a la legalidad. Yo creo que en la caja el problema es de esa cúpula que que viene ahora manejando la institución, porque en realidad usted encuentra a las personas trabajadoras haciendo esfuerzos sobrehumanos, a veces trabajando con las uñas en muchos lugares. Hay EBAIS que tienen órdenes sanitarias que son los que deberíamos estar construyendo. Hay muchas necesidades en áreas de salud, en EBAIS, etcétera, y aún así los trabajadores hacen grandes esfuerzos para seguir prestando los servicios. Si hay corrupción, no es en esos niveles, y realmente lo que me parece es que el gobierno, la corrupción es un traje, primero que no le queda, y después es un traje para justificar más bien otros actos que a mí me parece que sí pueden favorecer la corrupción, que es tratar de quitar a toda la gente que no es afín a mi partido y empezar a nombrar a todas las personas que son afines a mi partido. Eso es un modelo de corrupción. Antes me lo explicaba, pero quiero que volvamos a repasarlo, porque en la última marcha y conversando con la gente, cuando uno habla con la gente en la calle, hay mucha gente que no entiende bien cómo es esto del modelo de copago. Marta Esquivel quiere que cambiemos el modelo universal y solidario, que es el modelo que ha tenido la caja hasta el día de hoy, lo quiere cambiar por un modelo de copago en el cual se benefician evidentemente intereses privados. ¿Cómo funciona el modelo de copago y por qué es un peligro para la institución, para la caja del Seguro Social? El modelo de copago
no debería darse en la institución porque eso es un traslado de fondos públicos hacia el sector privado, que son los fondos de la seguridad social trasladándolas al sector privado, y lo que viene a hacer es favorecer primero los sectores de mayores ingresos porque son los que van a recibir, que no lo recibían, pero mantenían siempre el derecho, digamos, a salud en el sector privado, pero la caja no subsidiaba, ahora va a subsidiar a esos sectores. La caja va a subsidiar a los sectores que más recursos económicos tienen en este país. Esto es el copago. Subsidiemos a los que más tienen para poder tener una atención inmediata, y los sectores que quedan que no pueden pagar ya no van a tener esos recursos para atender a esa población, pero es la población que menos acceso tiene a la salud, pero que también tiene menos posibilidades de luchar por ese derecho fundamental de la salud. Eso pone en riesgo no solo el modelo de seguridad social, los recursos para financiarlo, sino que pone en un verdadero riesgo los estándares de salud que tiene el país. Queda muy claro que el modelo de copago que se lo anuncian con bombos y platillos a la población no es para la población, es para la gente que tiene recursos para poder acceder a los servicios de salud privados, ¿verdad? Exactamente. Una cirugía, por ejemplo, que cuesta 3 millones, a la Avenida Central se va a preguntarle quién puede pagar 3 millones, si acaso encontrará uno, porque casi todo el que puede pagar 3 millones es el que tiene carro y no está ahí. ¿Qué va a hacer la caja? Bueno, va a decir, cuesta 3 millones, le damos 150,000 y usted paga todo el resto. ¿A quién está favoreciendo? 200,000 colones. Usted paga los otros 2,800,000. Está subsidiando al que tenía ya las posibilidades de ir a hacerse esa cirugía de 3 millones. Pero eso le quita recursos a la población que sí necesita que le cubran exactamente el derecho. Y entonces, ¿qué es lo que estamos favoreciendo? También que los mejores cerebros, que el mejor recurso humano que tiene la institución se vaya a trabajar al sector privado, donde le van a pagar un salario más lucrativo o mejores condiciones, y lo que se quede atendiendo, entonces dejamos a la caja para la población más pobre de este país, la mayoría. Entonces volvemos al modelo de las unidades sanitarias, pero ahora en la caja. Terrible. Y en esa misma línea, ¿qué es la tercerización? ¿Qué es lo que está proponiendo también Marta Esquivel para salir de las listas de espera? Que de nuevo, yo quiero insistir en esto, las listas de espera son una consecuencia de la pésima administración de los gobiernos de la Unidad de Liberación, del PAC y ahora del gobierno actual. Esa es la consecuencia de una mala administración, de que no le dan recursos, de que no abren más plazas, de que, ¿verdad? Hay una mala administración, esa es la consecuencia, y ahora esa consecuencia, la solución que proponen es tercerizar. ¿Qué significa tercerizar? Sí, tercerizar es privatizar, no hay otro nombre. Eso es como cuando hablamos de las alianzas público-privadas, es lo mismo, es privatizar. Lo que pasa es que la derecha trata de buscar otro nombre porque privatizar es un fantasma en este país y entonces hay que buscarle otro nombre, pero sigue siendo lo mismo. En esta oportunidad acaban de aprobar un proyecto que lo aprobaron esos sectores, digamos, lo que va a ser el plan estratégico institucional, y eso incluye las alianzas público-privadas como un mecanismo de privatización. Y yo voté en contra, pero y el representante del cooperativismo también, pero el sector patronal que había ahí y el sector de gobierno votaron a favor. Hay una iniciativa para privatizar los servicios de salud de la caja y tiene una razón, y es que el negocio más lucrativo en el mundo es la enfermedad. Ese es el negocio más lucrativo. Lo que deberíamos hacer, que es curar, sanar, prevenir, no lo estamos haciendo porque ese no es el negocio. El negocio es la enfermedad. Nosotros tenemos el testimonio de 2 jóvenes, son jóvenes de escasos recursos, los 2 estudian con beca, por ejemplo, en las universidades, ya son profesionales. Una de ellas tiene a su mamá, que es enferma, tiene un problema, una cardiopatía, y además tiene un problema de insuficiencia renal. La llevan a hemodiálisis 2 o 3 veces a la semana, y además toda la medicación y todo el control, tienen atención psicológica, tienen nutricionista, tienen toda la cobertura que les da la Caja de Seguro Social. El otro muchacho con el que hemos conversado es un joven de 25 años que ya está terminando su carrera universitaria, que tiene una enfermedad de estas que llaman enfermedades raras. Se la detectaron recién nacido con tamizaje y gracias a eso le empezaron a dar una medicación
que él necesita tomarse en la mañana y en la noche todos los días de su vida, porque si no se muere. No tomar la medicación le daña el desarrollo del cerebro, y entonces necesita esto. Y gracias a eso, él tiene una vida normal, un chico inteligente. En otros países, los chicos de su edad están ya al borde de la muerte y no saben ni siquiera hablar, no pueden. Esos son los milagros que hace la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuánto costaría y qué pasaría con las miles de personas en este país que tienen padecimientos y que no tienen los recursos a quienes la Caja atiende si dejamos que la Caja sea privatizada directa o indirectamente por este gobierno? Sí, decías que, por ejemplo, la señora tiene una cardiopatía. Por ejemplo, si hubiera que ponerle un cardiodesfibrilador, una cirugía que es sumamente compleja, que necesita el personal más especializado acompañando esa cirugía, más el aparato que hay que poner para esa cardiopatía. Por ejemplo, hablemos de entre la cirugía, el equipo y todo lo que el anestesista, los cirujanos, los instrumentistas, etcétera, puede estar pagando 60 millones de colones solo la intervención. ¿Quién puede pagar eso? Eso no hay forma de que se pueda pagar. Por eso incluso vos encontrás, por ejemplo, muchos hospitales privados que ellos quieren atender atención primaria, pero no el segundo y el tercer nivel, porque son sumamente costosos. Y la propuesta que uno ha encontrado es que entonces haya niveles iguales que en otros países. Este nivel da para que usted tenga derecho al primer nivel de atención. Usted paga por esto, por una consulta o 2 consultas médicas al año, por estos medicamentos y esto es lo que puede atender. Si usted paga de tanto a tanto, entonces tiene derecho a un especialista que lo vea una vez al año. Y para el tercer nivel hay que pagar adicional para una cirugía, Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Excluyamos a los sectores que realmente lo necesitan. Y en este caso, por ejemplo, del muchacho, esas enfermedades raras o otros medicamentos para otras personas. Mi lucha siempre ha sido porque la lista oficial de medicamentos debería tener una parte adicional de esas otras enfermedades y de esos otros medicamentos. Porque si cierto medicamento le va a garantizar a mi mamá, por ejemplo, que viva 6 meses más, ya yo quiero que se lo den y debería darse, porque no tienen que ser mi mamá para que se lo den, o sea, cualquiera tiene derecho. En enfermedades raras son costosos los medicamentos, pero es un ser humano que necesita esa atención y que le da oportunidades de vida. Eso es parte más bien de la discusión en el país que deberíamos tener de cómo es que financiamos mejor a la seguridad social para garantizarle a ese muchacho que va a ser un profesional, para garantizarle a la mamá de esa muchacha y a cualquier ciudadano de este país, a los niños que a veces se les opera en el vientre de la madre, que se les hace una cirugía muy compleja dentro del hospital de niños. A todos hay que garantizarle. Eso es solidaridad y eso es universalidad. Hay una pérdida de sensibilidad que quieren instaurar en la sociedad con esta cosa de la monetización de todo, ¿verdad? Pero la gente no comprende a veces esto que usted está diciendo, que todo esto sería impagable. Uno no podría hacerle frente a estas cosas. Sí, el derecho a la salud no puede ser un negocio. Eso es fundamental entenderlo. Y creo que lo primero que nosotros deberíamos comprender también es que es un derecho humano. El derecho humano nos lo trae ya por ser humano. Por nacer un ser humano ya tiene ese derecho y no le podemos negar ni a esta ni a las futuras generaciones poder disfrutar de ese derecho humano fundamental. Y lo que vienen haciendo estos políticos es llevando a la institución y al país a una crisis sanitaria que ojalá de verdad no amanezcamos nunca nosotros sin Caja Costarricense del Seguro Social, porque el problema que hoy tenemos es que casi todos nacimos con Caja, casi todos o todos, yo creo que en este momento todos nacimos con Caja y creemos que la Caja siempre va a estar ahí, pero para que la Caja siempre esté ahí la tenemos que defender entre todos y todas para garantizar esas mejores condiciones para nuestras generaciones. Le comentaba, un amigo mío me decía que la Caja Costarricense del Seguro Social bien vale una guerra civil. Y el otro día la escuchábamos a usted decir que si nos piensan arrancar la caja, nos la tendrán que arrancar con sangre. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Y usted piensa que podemos detener esta ofensiva neoliberal? ¿Cómo podemos hacerlo?
Lo peor que le puede pasar a este país es que vaya perdiendo sus instituciones emblemáticas y que no pase nada, porque al final siempre lo que va a terminar es en un gran conflicto, en una gran confrontación que puede significar una guerra civil como la que han pasado en otros países, porque el hambre, la miseria, la falta de derechos y la enfermedad pueden terminar enfermando a este país y obligando a las personas a tomar por la vía de los hechos, tratar de recuperarlo, y eso es mucho más doloroso y mucho más confrontativo. Lo que tenemos que hacer es defender esa institucionalidad, defender las universidades, defender el derecho a la educación y el derecho a salud como derechos fundamentales, defender la caja para que no lleguemos a esos niveles de confrontación, de pérdida de democracia y de pérdida del Estado social, que puede ser sumamente peligroso, pero que además genere muchísimo dolor para toda la población. La Canalla Podcast. El logotipo de nuestro medio es una señora humilde, ¿verdad? Es una señora humilde que alza la voz. Y a nosotros nos parece una falta de respeto toda esta imagen que creó el presidente con la señora de Purral. A nosotros nos parece que la señora de Purral puede ser cualquier mujer humilde de este país. El señor de Purral puede ser cualquiera de los trabajadores humildes de este país, ¿verdad? Con los cuales nosotros sí nos codeamos todos los días, ¿verdad? No el señor presidente allá en Monterán. Si nosotros estuviéramos aquí con el señor, con la señora de Purral, con ese señor, con esa señora humilde de nuestro pueblo, ¿qué le diríamos? Yo creo que hay que recordar por qué se moría la gente en Costa Rica. La gente en Costa Rica se moría por parasitosis, por anemias, se morían de las enfermedades más comunes y más tratables en este momento, y por eso nuestros antepasados lucharon por tener una Caja Costarricense del Seguro Social y se hicieron muchos sacrificios, y la Caja Costarricense del Seguro Social no nació también así de la noche a la mañana. Hubo manifestaciones, hubo luchas del pueblo para tener el derecho a esta Caja Costarricense del Seguro Social, y entonces me parece que es la joya que nos heredaron nuestros antepasados, y que para cualquier ciudadano, esos los de a pie, los que sufren cada día por este tema, son los primeros llamados, igual que los trabajadores de la Caja, igual que los trabajadores del sector público, a defender esta institución como la madre de la salud en nuestro país. Muchas gracias, Marta, y bueno, vamos a seguir en contacto porque esto anuncia ser una lucha larga y fuerte, sí. Y solamente tendiendo redes y tendiendo puentes entre todos los sectores populares vamos a poder hacerle frente. Así es. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto en compartir con cada uno de los radioescuchas de hoy. Hemos llegado al final de este episodio. Si te gusta lo que hacemos, no olvides darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Puedes encontrarnos en Instagram, Twitter, Facebook o TikTok. La Canalla Podcast se puede escuchar en Spotify, Evox o YouTube. Nos escucharemos pronto. Canallas.